Una nueva invasión. Irak, entrada 38, el cercenador de cabezas agarró con confianza la de Wake. La levantó como el que lleva un candil entre la oscuridad y la acercó a Tim, a escasos centímetros de su rostro. Esta, mordía desesperadamente el aire con sus dentadas. Incapaz por sus propios medios de alcanzar al de Arkansas. Sus dientes empapados en sangre rechinaban cada vez que cerraba sus mandíbulas. Moses sintió morirse del espanto. Gritaba aterrado intentando separarse de la silla que le inmovilizaba. No podía escapar, ni siquiera era capaz de pensar absolutamente nada. El torturador comenzó a preguntar nuevamente a la capitán. Sabían que era la de más alta graduación y la que realmente tenía valor. El resto de los secuestrados, eran un burdo entretenimiento a contar por las abundantes carcajadas que desprendían con cínica insensibilidad. Fox había luchado por mantenerse fuerte. No habían abusado de ella, ni siquiera la golpearon, simplemente arrancaron su uniforme en singular demostración de supremacía. Ese momento se veía capaz de aguantar, de luchar por no contar nada. Pero ahora estaba destruida moralmente. En ese horrible instante de decapitación, se había descubierto incapaz de soportar aquella situación, ni un segundo más. Era todo, demasiado horroroso y tanto fue así, que sin remedio, cayó conmocionada. Cediendo a la tensión. El rostro del secuestrador se agrió al verla desfallecer. Lanzó con desdén la cabeza cercenada de Wake contra el suelo y acallando las rezagadas carcajadas de sus compinches con una simple mirada, agarró un cubo metálico. El agua del interior golpeó fría e hiriente contra el despojado cuerpo de la oficial. Su efecto fue inmediato, como un prominente bofetón bien dirigido. Un gemido de impresión escapó de sus labios cortados, como un saludo inconsciente a aquella tortuosa realidad. Lo miró, nerviosa, el pánico escribía telegramas que se podían leer fácilmente desde sus vidriosos ojos. Él, desde su trono de poder y control absoluto, volvió a formular las anteriores preguntas. Su expresión hastiada no ofrecía más concesiones. Sin embargo, Fox no estaba en condiciones de poder comprender con exactitud las cuestiones que la exponían. Se sentía desorientada y de alguna manera, no era capaz de llegar a comprender el peligroso alcance que suponía no responder. Enervado, lanzó el cubo con total impunidad contra la cara de la maniatada, dando por terminado aquel interrogatorio. Agarró con decisión la reanimada parte de Wake, para lanzarla maliciosamente sobre el regazo de Tim. Inmediatamente después, desenvainó el oxidado machete, dispuesto a utilizarlo contra la catatónica mujer. Moses chilló de la impresión. Sintió un profundo repelús recorrer su cuerpo al sentir sobre sus piernas, aquella cabeza decapitada viviente. Luchó por apartarla de encima suyo, pero estaba inmovilizado. El pánico atormentaba su dolorida mente y se multiplicaba al ver mordisquear a Wake el pliegue de su pantalón. Era una imagen, tan imposible y en un alarde de esfuerzo sobrehumano, Tim tomó el impulso suficiente como para levantar las dos patas delanteras de la silla y con la punta de sus pies, se impulsó para caer al suelo. Esperaba, que aquel movimiento apartara la cabeza de encima de él. Pero solo consiguió golpearse en el hombro y llenarse otra vez de polvo, los enrojecidos ojos. Para colmo, Wake parecía haber aprovechado de alguna manera aquella sacudida y ahora, engullía la tela del pantalón ávidamente. En aquel momento de pavorosa catatonia, una mano se posó en su hombro. Tim miró por el rabillo del ojo, más pendiente de lo que acontecía cerca de sus partes nobles que a cualquier otra cosa. Sin embargo, la imagen hizo olvidar durante el segundo que duró, los restos revividos del marine. Coronado sobre Tim, se ensalzaba el torturador. Levantando con ímpetu el gran machete. Sus músculos firmes y dispuestos, deletreaban el movimiento que iban a hacer a continuación. En un alarde visionario, pudo verse atravesado por aquel acero, mientras era devorado por la cabeza de ultratumba que yacía junto a él. Aquel agónico segundo se fundió en un avasallador destello de luz que conmocionó su cerebro. Sintió cómo se freían sus neuronas debido al resplandor que se había filtrado por sus ojos. ¿Acaso era aquello el fin? Se disponía a cruzar el llamado túnel de luz que todo muerto recorría en el momento de su fallecimiento. Inmediatamente después, el dolor y la consciencia volvieron a reinar en su interior para anunciarle que no estaba muerto, aún no, y algo cayó sobre él. Un gran peso muerto que acrecentaba más si cabía su incapacidad para moverse. Luego regresó el profundo miedo, al recordar a Wake. Debía estar junto a él, pero no podía ver absolutamente nada. Temía ser devorado vivo, sin ni siquiera darse cuenta.
Estaba tan aturdido por aquel cúmulo de penurias, que ya hasta desconfiaba de las sensaciones que padecía. A veces sentía que todo era un sueño y el velo que cubría su visión se fue difuminando, clareando así el entorno. Forzaba la vista intentando intuir algo. Pronto discernió un gran bulto enfrente de él, que le impedía ver más allá. Al poco, descubrió que era el cuerpo de un hombre, estaba sobre él, tumbado. El volumen de su cuerpo le recordó al secuestrador. El resplandor metálico de lo que parecía un machete, corroboró aquella intuición. Desde su posición a ras de suelo, vislumbraba un intenso trasiego de piernas a su alrededor. Estaba rodeado de gente que no paraba de moverse de un lado para otro. Su visión se recuperaba por momentos y los bultos disfrutaban paulatinamente de más definición. Así descubrió a la cabeza de Walker rebañando como buenamente podía, el bíceps del secuestrador. Sintió un profundo alivio al saberse fuera del alcance de aquella cosa. Pero poco pudo aprovechar el cercenado Marine, pues un inusitado puntapié lo apartó del lugar, como si fuera un balón de fútbol chutado desde el punto de penalti. Alguien apartó el cuerpo del secuestrador, para a continuación incorporar a Tim. Después, desataron sus ataduras de pies y manos. Varias de aquellas personas se arremolinaban junto a él. El sufrido Marine se echó las manos por fin libres a sus doloridas muñecas. Su cabeza le mataba de dolor y sin poderlo evitar acarició sus sienes intentando apartarlo. El tacto con sus manos levantaba más malestar en su cabeza, su rostro irregular y destrozado, era un foco continuo de sufrimiento. Como iba siendo habitual, seguía sin escuchar nada. Un fuerte mareo colonizaba su cuerpo y sus extremidades hormigueaban insensibles. Aún así, se sabía libre e intentó incorporarse gracias a su indomable espíritu luchador. Pero irremediablemente sus piernas fallaron y fue a caer de bruces contra el suelo. Así habría sido, de no ser porque los hombres que tenía alrededor se lo impidieron. Identificó sus uniformes, aquellas tonalidades grises azuladas dibujadas en forma de píxeles, eran inconfundibles. Esos patrones de tela tan característicos y familiares para él, forzaron una leve pero irreconocible sonrisa en su rostro. Amigos y, susurró sin poder mover sus labios de lo hinchados que estaban. Y llevadme a casa, amigos y. Sintió desvanecerse. El teniente de las fuerzas especiales Mike Torres, miró imperturbable a Tim, mientras le acomodaba en el suelo. Formar parte de una unidad tan distinguida como los Boinas Verdes, acarreaba aquel aire tan distante y profesional. Sin embargo, era imposible no profesar amargura al ver el mal estado del Marine. Se rascó su descuidada barba y preguntó: ¿Cómo está Doc? Mal. El sargento mayor David Oxarver, era hombre de pocas palabras, costumbre que se acentuó significativamente desde que formó parte de las fuerzas especiales, donde acostumbraban a ser escuetos y directos. El médico especialista reconocía a toda velocidad el cuerpo del Marine de primera clase, aplicando las curas pertinentes y asegurándose de estabilizar su estado. Perímetro asegurado. Estado en verde. Gritó un tercer operador que se asomaba por la puerta. Smelly Cat, uno a todos los operadores. Nos marchamos en 2 minutos. Ordenó Torres por el canal de radio a todos los SF. Doc, ¿podemos mover al Marine? Afirmativo. Los SF, acrónimo de Special Forces, Fuerzas Especiales, ayudaron a vestir a la Capitán Fox con la ropa de recambio de uno de ellos. Sus movimientos eran precisos pero tranquilos, no hablaban entre ellos, sabían perfectamente qué hacer. Gracias dijo ella, ruborizada de ver cómo 2 hombres la cubrían sin prestar la aparente atención. Más sosegadamente, comenzó a tapar como podía con una gruesa gasa, la sangre que caía de sus fosas nasales, debido al impacto del cubo. No se separe de nosotros, señora, la sacaremos de aquí. Dirigiéndose al líder, levantaron el dedo pulgar en señal de estar preparados. El cuerpo del secuestrador abatido se retorció. Levantó los brazos, después, su torso se alzó. A tus pies, Colvin. Pero la advertencia llegó tarde, milésimas de segundo tarde. Un imperdonable despiste no achacable a su entrenamiento o formación. Era difícil hacerse a la idea de que los muertos en esos momentos, en aquel lugar, no tenían por qué estarse quietos. El reanimado hincó con furia sus dientes en el gemelo derecho del operador. Su boca se abrió más de lo imaginadamente posible, la mandíbula se desencajó, las comisuras de los labios se rajaron. Pero nada de esto evitó que arrancara gran parte de la masa muscular de su presa. 250 gramos de carne fueron separadas con extrema sencillez.